todos los que están participando acá en la sala de Zoom, en este nuevo servicio de la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos. Para mí, pues es un honor poder estar nuevamente acá colaborando con la obra del Señor, presentando este servicio. Quiero enviarle un cordial saludo a todas las personas que van a disfrutar de esta actividad, de esta transmisión a través de las redes sociales de la Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos, a través de YouTube. Estamos presentes también en Instagram, en Facebook como Iglesia Cristiana Encuentros Fraternos. Pueden buscarnos, pueden suscribirse a nuestros canales y seguirnos para que no se pierdan ninguna de las actividades que la Iglesia está realizando durante todas las semanas y que puedan disfrutar pues, de este servicio que nosotros prestamos todos los domingos trayendo la palabra de Dios. Hoy contamos con una palabra que yo siento que va a ser muy enriquecedora porque se titula La autoridad del Padre y viene de la mano de nuestro pastor Kelvin Franco. Así que, pues como siempre, antes de iniciar este culto vamos a orar. Vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Señor y luego que hagamos esta oración, pues los invito a que allí en sus casas, allí en donde están ahorita disfrutando de este servicio, pues puedan alabar al Señor, adorarlo y que inviten al Espíritu Santo a que se pueda manifestar en los lugares que están cada uno de ustedes para que Dios le hable de forma personal, ¿ok? Así que, pues, vamos a hacer una oración y luego seguimos con todo esto de la alabanza y la adoración. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente a todos nosotros de estar reunidos aquí, Señor, en un mismo sentir, Señor, con una misma mentalidad e intención, Señor, que es recibir de ti lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es la autoridad que quieres ejercer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, de qué forma nosotros podemos entrar en obediencia, qué nos falta, Señor, qué estamos haciendo bien, pero también qué estamos haciendo mal, mi Dios. Pon palabras, Señor, en la boca de nuestro pastor Kelvin Franco, Señor. Ayúdalo a hilvanar las ideas que tú quieres, Señor, que él desarrolle para el crecimiento de tu iglesia, Señor. Mira a todos nosotros que estamos aquí reunidos, Señor, porque tenemos el deseo de recibir esa guía de tu parte, Señor. A nosotros someternos entre tu autoridad, Señor, ante tu palabra, mi Dios, y que nosotros también podamos edificar a otras personas, mi Dios. Te pido que tú puedas derramar tu Espíritu Santo aquí en donde estoy yo, donde está mi familia, mis amigos, y ahí en donde están cada una de las personas que están conectadas ahora mismo a través del Zoom, y que también lo haga, Señor, el momento que una persona pueda ver esta transmisión en diferido a través de nuestro canal de YouTube, Padre. Señor, te invito a que lo hagas con todo el poder, Señor, y que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy no se nos olvide, mi Dios, justo cuando cerremos la transmisión del Zoom o cuando dejemos de ver el video, sino que la llevemos con nosotros en nuestro corazón, mi Dios, durante esta semana y nuestra vida de ahora en adelante. Siembra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, algo especial en esta tarde. Que esto no sea una transmisión más, sino que sea algo poderoso, mi Dios, algo que nos edifique de una gran manera y que cambie nuestra mentalidad en cuanto a ti, a la autoridad que nosotros debemos seguir y, y cómo debemos comportarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues los invito a seguir con la alabanza, mis amigos, mis hermanos, y Dios les bendiga. Buenas tardes. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Amén, amén y amén. Esa poderosa palabra que hoy el Señor nos trae para que reflexionemos en ella, para que meditemos en ella. Nos trae revelación. Y les hago una pregunta a todos los que están conectados en este momento. ¿Quién está dispuesto a recibir revelación divina del Señor hoy? Amén, amén, amén. Bueno, si estamos todos dispuestos a recibir revelación divina, pues vamos a disfrutarnos de este banquete. Es un banquete espiritual que hoy Dios nos trae. Dice la palabra de Dios que nos debemos alimentar de su palabra, que debemos comer a Cristo. Y comer a Cristo es comer su palabra. Por eso que debemos reunirnos, no como ritual, no como religión, sino para mantenernos bien fortalecidos en el Espíritu y poder afrontar las vicisitudes que la vida cotidiana siempre nos trae. Hoy el Señor nos trae esta palabra que ha leído Jean Paul, donde de verdad que nos muestra el sentido de la autoridad. Y hemos titulado La autoridad del Padre. Y es aquí que tenemos que desglosar muy bien este título, porque ¿quién es el Padre? O si hay más de un Padre. Entonces vamos a analizar primero lo que es la autoridad y cómo debemos, como decía en la presentación del hermano Pablo, sujetarnos, someternos a autoridad, para qué hacerlo o si es necesario hacerlo. ¿Y a cuál padre? ¿Será que hay dos padres o un solo padre? Vamos a conversar sobre eso durante toda esta tarde, para la gloria del Señor, no sin antes orar nuevamente y colocando en sus manos toda palabra que salga de mi boca. Acompáñenme en oración. Padre amado, quiero darte gracias por permitirnos predicar tu palabra, Señor. Permitirnos ministrar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra santa, Señor. Tu palabra perfecta y pura, Señor. Tu palabra que atraviesa hasta los tuétanos, Señor, de nosotros y que nos duele, Señor. Y en ese dolor quiere decir que nos estás transformando, Padre amado, que nos estás hablando, Padre. Queremos recibir tu palabra hoy. Queremos recibir revelación de ti, Padre amado. Y te colocamos el corazón y la mente de cada uno de los presentes. Te pido, Señor, que mantenga la concentración de ellos enfocados en el servicio, en la enseñanza, que no sean distraídos con nada, Señor, ni en sus hogares ni donde se encuentren. Que ellos puedan estar atentos escuchando, Señor, pero sobre todo te pido que tu Espíritu Santo en ellos sea revelándote, sea dispensándote, que abran los oídos espirituales, que abran los ojos espirituales de cada uno de los presentes y de aquellos que vean esta prédica en diferido. Solo para tu gloria, solo para tu honra, Padre amado, porque solamente tú eres digno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en él te damos gracias. Amén y amén. Bien, la autoridad del Padre. Qué hermoso título, qué hermoso tema. De verdad que he estado toda la semana preparando esta prédica y he sido ministrado por parte del Señor de una manera extraordinaria y espero que todos hoy también seamos ministrados por parte del Señor. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 8, versículos del 5 al 10, observamos cómo en un pasaje de la historia de nuestro amado Señor Jesús acá en la tierra, se encuentra con un centurión y ocurre algo muy peculiar. Y vamos a desglosar esto. El mismo acontecimiento pueden verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10, solo que más específico. Cuando hablamos de autoridad, es necesario distinguirlo del poder, porque muchas personas creen que la autoridad es el poder, y la autoridad es el derecho a ejercer el poder. Esto quiere decir que la autoridad es el derecho que te permite ejercer el poder. Es el derecho que surge de manera legal, de manera legítima, para que tú puedas accionar, para que tú puedas hacer o dejar de hacer algo. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de todas aquellas personas, incluso en este caso de Dios Padre Todopoderoso, que tienen la máxima autoridad sobre todo lo creado. Pero no es el único que tiene autoridad, porque él mismo, en su poder omnipotente, delegó autoridad en otras personas y en otros entes. Y vamos a tratar de desglosar paso a paso cada uno de estas esferas de poder o esferas de autoridad. ¿En qué momento es poder? ¿En qué momento es autoridad? Cuando el Señor
es llamado la atención por parte de un centurión, es importante que desglosemos quién era un centurión. En los tiempos del Señor, los centuriones eran aquellos altos jerarcas militares o castrenses que tenían bajo su autoridad 100 soldados. Imaginemos por un momento que hoy en día existen generales y todo esto. Un centurión es más o menos como esto, como un teniente, como un capitán, que tiene a su cargo 100 soldados de batalla. Este hombre, que no era hebreo, que no era judío, que no era israelita, sino que era romano y que creía en muchas deidades, porque así son los romanos, al menos en ese momento, en esa época, culturalmente, históricamente hablando. Sin embargo, este hombre tenía cierta admiración por el pueblo de Israel. ¿Y por qué digo que tenía cierta admiración por el pueblo de Israel y por la fe que ellos tenían en Jesús? Y era porque la autoridad de los hebreos le pidieron a Jesús que le concediera el milagro de sanar a ese siervo de este centurión, por cuanto el centurión había construido una sinagoga para adorar a Dios Todopoderoso. Esto nos muestra que este hombre era un hombre con cierta inclinación, con cierta sensibilidad a la fe de Dios Todopoderoso y que reconocía que el Dios de Israel era un Dios real, un Dios verdadero, y por esto era que tenía cierta condescendencia con el pueblo de Israel. Cuando él ve que tiene un siervo enfermo, este hombre, este centurión, busca contactar, comunicarse con Jesús, porque ya había escuchado que Jesús era el rey de los judíos y era el que estaba sanando enfermos y tenía el poder para sanar. Cuando este hombre se acerca a Jesús, que no lo hace personalmente, sino que lo hace a través de las autoridades fariseas de la cultura judía para que ellos hablaran por él ante Jesús, es porque no se sentía ni siquiera digno de acercarse a Jesús, porque reconocía que Jesús era santo. Y Jesús, y aquí me permito ahondar un poco más, porque Jesús atiende ese llamado. Y alguien me dirá, sí, pero que Jesús atiende a todo el que llama. Hay pasajes bíblicos donde vemos que Jesús no atendió, al menos no en el momento, a ciertas personas que se le acercaban para pedir un milagro. Mas, sin embargo, en esta ocasión sí le prestó atención. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud ante el imperio romano. Y en este sentido, el pueblo de Israel, estando en esclavitud, tenía una autoridad superior, terrenalmente hablando, o humanamente hablando, o socialmente hablando. ¿Cuál era esa autoridad superior? Los romanos, precisamente. El centurión era una autoridad gubernamental, una autoridad militar, ante incluso los israelitas, porque ellos estaban en una condición de esclavitud ante el imperio romano. Es por esto que Jesús, al escuchar la solicitud de esta autoridad, él atiende esa solicitud. Y dice la palabra que cuando él va acercándose a la casa de este hombre, el hombre le envía a decir que no se acerque, porque no es digno de que entre en su casa. Y dice así, en el versículo 9, porque dice así, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús quedó maravillado, quedó agradado, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y cuando nosotros tenemos fe, demostramos fe, el Señor se agrada, se complace. Jesús se agradó y se complació al ver esta fe de este hombre. Pero aquí hay unos puntos que entran en juego y es importantísimo precisarlos. Tratemos con una pinza o un bisturí sacar esos elementos que son imprescindibles para edificar vuestras vidas. El hombre centurión le dice que él es un hombre de autoridad y él reconoce que Jesús es un hombre de autoridad porque se sujeta a la autoridad de Dios Padre Todopoderoso. Eso lo dice el centurión. Y que también tiene a su cargo autoridad y que su palabra es autoridad, que soltara la palabra y con tan solo soltar la palabra su criado iba a ser sanado. Allí demuestra no solamente fe, sino conocimiento en las leyes cristocéntricas, en las leyes donde Dios establece
una jerarquización de autoridades. Y es aquí el meollo del tema de hoy, donde estamos tratando nada más y nada menos que la autoridad del Padre, en este caso de Dios Padre Todopoderoso. En la autoridad del Padre me dice que debemos mantener un orden establecido. Permítame decirle que nosotros, los seres humanos, por naturaleza, somos rebeldes. ¿Y qué es la rebeldía? Es la desobediencia. Es decir, lo contrario a la orden que se me impone, o que se me da, o que se me dicta. Jesús, hombre de autoridad, nos viene a enseñar cómo funciona en el reino de Dios las cosas, y funciona precisamente con un orden establecido, donde las autoridades son jerarquizadas, literalmente jerarquizadas. A nosotros nos encantan los discursos de coach y motivacionales donde dice que todos somos iguales. Eso nos encanta escuchar. Nos encanta escuchar cuando alguien dice, es que todos somos iguales. Es que todos debemos tener acceso a todo. Y muchos pastores confunden esto con que Jesús no hace acepción de personas. Bien, es cierto, el Señor no hace acepción de personas, pero Él delega autoridad. Y es precisamente en ese sentido que Dios, en su autoridad, ¿por qué Jesús tenía autoridad? Porque reconocía la autoridad del Padre. Y por lo tanto el Padre le ha enviado. Y Él tiene a su cargo también ángeles y personas. En ese momento tenía a los discípulos que eran autoridad para la iglesia. Y sigue teniendo autoridad de su iglesia. Esta prédica la he dividido en dos partes. Una es la que vamos a recibir en la tarde de hoy y otra el próximo domingo, porque es bastante extensa y es muy rica en revelación divina. Entonces veamos cómo el Señor reconoce que este hombre centurión, quien también vive bajo autoridad, pero que también tiene bajo su autoridad a varios soldados, en este caso a 100 soldados, entiende perfectamente que él, con enviar la orden, el hombre es sanado, al igual que un centurión envía a alguien para hacer algo en específico. Ahora bien, la pregunta que voy soltando para irla aclarando al final de la prédica en las conclusiones. Usted es una persona, hombre o mujer, niño, adolescente o mayor, madre, padre o hermano, que se sujeta a autoridad. Usted reconoce con facilidad quién es su autoridad o quiénes son su autoridad. Sabemos descifrar, si nos preguntan quién es tu autoridad en el trabajo, sabemos descifrar rápidamente quién es. ¿Quién es tu autoridad en la iglesia? Sabemos descifrar quién es. ¿Quién es tu autoridad en el aula de clase? Sabemos descifrar con rapidez quién es. De esto es lo que el Señor nos muestra en esta tarde. Veía a Cristo como un hombre de autoridad, a este señor, este centurión. Entonces solo podemos tener una verdadera autoridad cuando nosotros nos sometemos a autoridad. Esto es un principio que no solamente es bíblico, sino que es universal. Para poder desempeñar autoridad o estar en autoridad, debo aprender a sujetarme, a someterme a la autoridad. Permítame decirle que si usted ha sido una niña o un niño que siempre ha llevado la contraria de sus padres, que siempre se ha revelado las normas establecidas en la escuela, que siempre ha criticado y cuestionado a los profesores en los institutos académicos donde ha cursado, que siempre ha cuestionado las órdenes que imparte su jefe en los distintos trabajos donde usted se ha desenvuelto, permítame decirle que si usted siempre cuestiona lo que su esposo, en el caso de las damas, o lo que su padre, en el caso de los hijos, dice o hace, usted está en desobediencia. Y esa desobediencia, precisamente, es nada más y nada menos que llevar la contraria a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y por qué digo que a Dios Padre Todopoderoso? Si yo, al desobedecer a papá biológico, yo estoy desobedeciendo a mi papá biológico, no a Dios Padre. Pues sí, porque el Señor dice en su palabra que Él es quien coloca las autoridades en nuestras vidas. Él delega esa autoridad en nuestras vidas. Y faltarle esa autoridad es faltarle a Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué el Señor no me bendice?
si yo le creo al Señor, yo sé que Dios es todopoderoso, yo sé que Dios tiene el poder para bendecir mi vida y resolver este problema que yo tengo. Y resulta que se nos olvida que la consecuencia de la fe es la obediencia. Y cuando no hay obediencia, el Señor no te bendice. Se escuchó duro, pero es cierto. Si no hay obediencia, Dios no te bendice. Por el contrario, acarrea maldición y condenación para tu vida. ¿Y por qué lo digo? Porque en Génesis fue así. Dios le dijo a Adán que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, una vez que la serpiente convence, persuade a Eva para que coma de ese árbol, esta no solamente come, sino que persuade y convence a su vez a Adán para que comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. Eso trajo consecuencia de la desobediencia. Y fue que entrara él y toda la humanidad, la descendencia de Adán, en maldición, así como la tierra. No fue sino unos cuantos años luego, cuando Dios en su amor infinito y misericordioso y en su infinita sabiduría, ejecuta el plan que había elaborado para salvarnos a aquellos que hemos aceptado o que decidimos aceptar a Cristo como el único Salvador. Y en ese sentido, entramos a salvación por gracia, pero entramos al reino de Dios, donde nos demanda a nosotros, sus hijos, obediencia. Esa obediencia que también demandó un día de Adán y no cumplió. Permítame decirte hoy, en esta tarde, que cuando desobedecemos a las autoridades puestas por Dios o a Dios mismo, el Señor se encarga de que eso traiga sus consecuencias. Así que no pretendamos ser bendecidos o que nos resuelva Dios nuestros problemas si antes no nos encargamos de obedecer, ser obedientes. Cuando usted, papá o mamá, le indica unas instrucciones a su hijo o a su hija, joven, adolescente o niño, y le indican que si no obedece, eso trae una consecuencia. No vas a jugar con la Play, no vas a jugar con una consola, no te voy a sacar a pasear, no vas a jugar en la cancha deportiva, en fin, esa es la consecuencia. Pero cuando el niño obedece, usted lo premia, usted le bendice. Tal cual nuestro Padre amado, Dios Todopoderoso, nos trata a nosotros porque nos disciplina. Dios dice que al que ama, disciplina. Solo se puede tener autoridad quien está bajo autoridad. Esto es importantísimo. ¿Quiénes están en autoridad? Aquellos que a su vez están sujetos a autoridad. Permítame decirle que si usted está buscando durante toda su vida ser libre de autoridad, usted jamás va a estar en autoridad. ¿Por qué? Porque usted promueve algo que se llama anarquía. Y el anarquismo, que es la ausencia de normas, que es el desorden, que es la rebeldía, que es la desobediencia, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿es de quién? Yo le voy a recordar un poco cómo comenzó todo. Dice la palabra de Dios que el querubín, Satanás, o Lucifer, era un ángel para adorar al Dios Todopoderoso y se rebeló contra Dios. Y cuando se rebeló fue expulsado de los cielos. Pero con él se rebelaron la tercera parte de los ángeles de los cielos. O sea, no se rebeló solo. Armó toda una guerrilla. Un montón de ángeles revoltosos, anarquistas e irreverentes que buscaban solo contradecir y desobedecer a Dios porque querían ser como Dios. Ellos fueron expulsados y enviados a la tierra. Ese mismo fue que persuadió a Eva y Eva a su vez a Adán para desobedecer a Dios, haciéndoles creer que si le desobedecían iban a ser como Dios. En ese momento Adán sale de la cobertura de el Padre Dios Todopoderoso y entra en otro reino porque es vencido por el pecado. Y todos lo que hemos alguna vez visto, alguna historia, alguna película o algún documental de guerras entre reinados, sabemos y entendemos que cuando un rey vence a otro rey, se hace de su gente sus esclavos. Por eso es que Adán tenía la autoridad sobre la tierra, dada y delegada por Dios mismo. Pero cuando desobedece a Dios, la consecuencia fue que pierde su batalla contra Satanás, que estaba acá. Y Satanás se empodera de la tierra y de todos los reinados y gobiernos de la tierra. Y hace de Adán y de toda su descendencia
sus esclavos. Por eso es que cuando no hemos recibido el Espíritu de Dios, no tenemos unos ojos espirituales para ver esta realidad, para recibir esta verdad, sino que por el contrario nos hacen ver en los paradigmas y las filosofías humanas que ser rebelde es bueno. Yo recuerdo que desde muy chico siempre se me ha enseñado en la escuela, en todas partes, en la universidad, que tener un pensamiento crítico reflexivo era bueno, entendiendo que llevar la contraria a mi profesor o a lo establecido o al orden, eso quiere decir que soy una persona más inteligente. Eso es lo que nos hace ver las ciencias humanas. Pero Dios no nos hace ver eso. Dios es muy claro, es muy literal y es muy preciso y dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y si Dios es un Dios de orden, entonces yo tengo que tener un orden establecido y debo respetar ese orden. Así que en este sentido, nosotros estamos llamados a sujetarnos a la autoridad de Dios y a toda autoridad delegada por Dios en nuestras vidas. Y solo así, y nada más que así, yo podría estar colocado en algún momento en autoridad. Pero es que no me obedecen mis hijos, son rebeldes. Yo los exhorto, yo les llamo la atención y no me obedecen. ¿Y usted está obedeciendo a Dios? ¿O a las autoridades que Dios ha puesto a su alrededor? Usted espera y demanda de lo que tiene bajo su cargo obediencia, pero es que usted no obedece. Usted trabaja y critica, cuestiona a su jefe, desobedece a su jefe. Usted tiene un esposo y no se sujeta a su esposo, porque usted quiere hacer lo que usted le dé la gana. O usted es hija o hijo y no honra a su padre y a su madre. O usted va a una iglesia y cuestiona todo lo que su director de ministerio o su pastor le diga. Es que el pastor no me agrada, el pastor impone, el pastor dice esto o aquello y eso me cae mal. Él quiere que se haga lo que le dé la gana a él. No espere, si no se sabe sujetar a la autoridad, no espere que luego usted vaya a estar en autoridad. Y si ya en la vida usted tiene autoridad, pero no la puede ejercer, porque sus hijos se le rebelan, porque cuando usted tiene un cargo, todos se rebelan. ¿Por qué se le rebelan? Porque usted es un rebelde o una rebelde. Así que es importantísimo el principio de estar sujeto a la autoridad para poder nosotros entrar en autoridad. Veamos un poco más al respecto. Esto es una regla incluso de toda sociedad. Respetar los principios de autoridad establecida. Las personas son obedientes en la medida que mi autoridad me agrada en sus políticas, en sus órdenes. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos dice que debemos obedecer. No que voy a obedecer lo que me conviene o lo que me agrada. La palabra reino es traducida al vocablo griego basilia, que significa dominio, gobierno y autoridad. Eso es reino. ¿Y por qué hablo de reino? Porque es que nosotros pertenecemos a un reino, el reino de Dios. Pero también hay un reino que es el reino de las tinieblas y es el que impera en este mundo hasta que el Señor venga por segunda vez. Veamos esto. El reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas. ¿La vida de quién? De sus hijos. Dios tiene el derecho de gobernar tu vida y mi vida porque hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Por lo tanto, pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, Dios tiene la potestad de gobernar mi vida. ¿A mi conveniencia? No. De acuerdo a su voluntad. ¿A quiénes no gobierna el Señor? Al mundo no lo gobierna, porque Dios creó al hombre y a la mujer con libre albedrío. Y cada quien decide si va a servirle al reino de Dios, de la luz, o al reino de las tinieblas de Satanás. Pero este es un llamado que no solamente es para las personas que han recibido a Cristo. Este es un llamado para la iglesia de Cristo también, porque somos muchos los que estando aún en Cristo, seguimos desobedeciendo a Cristo y seguimos siendo rebeldes, desobedientes e irreverentes con las autoridades que Dios pone en nuestras vidas. Así que la exhortación solamente es para los que están en el mundo, sino para los que estamos ya en Cristo Jesús. Si de verdad queremos que Dios gobierne nuestras vidas, comencemos a aplicar el principio de la obediencia, que es lo que Él nos pide. Si no, ningún mandamiento vale de nada. Es un reino de libertad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo, donde somos libres de
ataduras diabólicas, de temores, de complejos. Dice Mateo 12:28. Y voy dando la cita para que vayan tomando notas de tu menú. Nos libra de qué? De toda atadura diabólica. El estar en el reino de Dios tiene promesa. Permítame decirle que cuando estamos en obediencia, recibimos las bendiciones. Es que yo no recibo bendición, yo lo que recibo son puros ataques del enemigo. Y usted está en obediencia. Y esta obediencia no solamente quiere decir que no mienta, no solamente quiere decir que cumpla los mandamientos. No, 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 no. Estar en obediencia es obedecer a Dios y a todas las autoridades que Él ha colocado en mi vida. Todo el problema del pecado y el sufrimiento en el mundo es resultado de la rebelión de Satanás contra la autoridad de Dios. Toda desobediencia, toda, dice la palabra, toda desobediencia tiene una raíz. Y esa raíz es Satanás. Cuando desobedecemos, estamos obedeciendo, pero a otro papá. Reflexionemos un poco. ¿A quién estoy sirviendo? Porque a veces nos llenamos de religiosidad y creemos que con el activismo religioso es que yo sirvo en esta iglesia, en aquella iglesia. Entonces yo, como sirvo en una iglesia, yo le sirvo a Dios, al Rey de Reyes, y yo puedo hacer y deshacer y desobedecer a quien yo quiera o a quien me dé la gana. Y resulta que cuando actuamos de esa manera, estamos bajo la autoridad de otro padre, que es el padre de la mentira. Por eso que le di al inicio de la prédica, que lo importante no solamente es saber que vamos a estar bajo autoridad, o la autoridad del Padre, pero ¿de cuál Padre? Del Padre de Dios, Padre Todopoderoso. Ojo, no podemos equivocarnos y caer bajo la autoridad del Padre de la mentira, del Padre de la rebeldía, del Padre de la desobediencia. Yo recuerdo cuando estaba muy niño, y le comento esto aquí entre nosotros, que no lo vaya a saber más nadie. Cuando yo estaba muy niño, a mí me decían algunos chicos, y esto lo hago de verdad pensando en cuando era niño, ¿no? No quiere decir esto que yo ahora no falto. Obviamente soy un ser humano y soy un pecador igual que todos. Pero cuando era muy niño, tal vez de la edad de Jean Paul, mi hijo que acaba de leer, mi hijo mayor, muchos chicos, amigos de la escuela, me decían, vamos a hacer esta maldad, vamos a hacer aquello, vamos a portarnos mal. Y yo recuerdo, nunca se me olvida esto, que ellos me hacían mucha burla, lo que hoy llaman bullying. En aquel entonces no existía la palabra bullying, existía la burla. Me hacían mucha burla porque yo le decía, no puedo hacer eso. Y me decían, ¿por qué? Si tu papá no está aquí, tu mamá y tu hermana, nadie está aquí, nadie te va a ver. Yo decía, sí, pero Dios me está viendo. Y era ese temor a Dios sembrado siempre por mamá, el temor a Dios. ¿Para qué? Para entender que Dios sí, como omnisciente que sabe lo que hago, aunque me esconda, Él sabe lo que hago, Él sabe lo que siento y Él sabe lo que pienso. Y conforme a eso nos juzga. A mucha gente no le gusta que le hable de esto porque le gusta hablar nada más que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios perdona todo. Sí, es cierto, Dios es amor. Dios es el amor, mejor dicho. Y Dios perdona todo, sí. Cuando hay un genuino arrepentimiento, perdona todo. Cuando hay de verdad, un sentido de cambiar de mentalidad. Cuando queremos hacer las cosas bien para el Señor, allí el Señor nos perdona. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es bendecir. El perdón es una bendición, pero el resto de las bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida y para mi vida van a depender de la obediencia que tú tengas con Dios y con todas las autoridades que Dios ponga a tu alrededor, aunque no te agraden. Permíteme decirte que si no te agradan, tienes que obedecerle. Aunque sus decisiones no te agraden, tienes que obedecerle. A ver, y si una decisión de esta persona no me parece bien, ¿por qué debo obedecerle? Porque Dios dice que le obedezcas. ¿Y quién va a ser responsable si se equivoca? Esa persona. Dios demanda responsabilidad de aquel que ha delegado la autoridad. Si en la iglesia se hace algo y se equivoca el pastor, pues él va a ser demandado por parte de Dios. Pero a usted le corresponde sujetarse a esa autoridad. Si no, no vaya a esperar nunca autoridad. Va muy bueno esto, ¿verdad que sí? Pero vamos comenzando. Esta es la introducción. A ver, ya dijimos que todo el problema del pecado era, ¿por qué? Porque Satanás acabó con todo en ese sentido y desordenó. Satanás es el padre de la mentira, pero también de la desobediencia y viene a dividir. Ojo, Satanás viene a dividir. ¿A dividir a quién? A dividir todo lo que pueda dividir. Pastor, eso no es más que ocurre allá en la sociedad, en un club social, eso no es más que ocurre en el polideportivo, en los partidos políticos. No, eso también ocurre aquí en la iglesia.
Cuando usted está haciendo un acto que sabe que está dividiendo a la iglesia, usted está obedeciendo al padre de la mentira. No espere luego bendición de parte de Dios. Usted tendrá que demandar, no bendición, sino ya usted sabe qué es lo que puede darle ese papá de la mentira, porque usted está dividiendo. Usted puede disfrazarse religioso o religiosa, pero Dios sabe lo que hay en su corazón y en su mente y lo que usted está haciendo. Si queremos ser persona de autoridad, necesitamos primero estar sujetos a autoridad. Así vemos cómo Jesús se sujetaba a la autoridad de Dios Padre. Aunque son una misma persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay una jerarquización y Dios Jesús se subordina y se sujeta a la autoridad del Padre. Jesús dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Y buscar el reino de Dios es buscar estar sujetos a la autoridad de Dios. Una vez que verdaderamente estemos sujetos a esa voluntad, la añadidura viene, la verajá viene, la bendición viene. ¿Cuándo? Cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios, cuando buscamos su justicia. Al obedecer perfectamente, Él permitió que el reino de Dios se establezca en forma absoluta en la esfera de su propia obediencia. Eso lo vemos en el libro, en el Evangelio de Juan 4:34, 5:30 y 6:38. En el Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, el Señor dice en su oración, comienza y termina pidiendo que su reino sea establecido en la tierra. Ahora, ¿cuál es el reino de Dios en la tierra actualmente? Los que tenemos vida eterna y vivimos para Cristo. La iglesia de Jesucristo, no hay otra. No espera un gobierno justo, no espera un político justo, no espera un rey o una reina justa, porque no existe. El reino de Dios actualmente está desempeñado en la autoridad que Dios delegó en su iglesia. Pero pastor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es normal, eso está profetizado en la Biblia. Pero ¿por qué hay tanto gobierno injusto? ¿Por qué hay tanta persecución? Porque eso está profetizado en la Biblia. Hasta que el Señor venga por su segunda vez. Y dice que toda rodilla se doblará ante su majestad y reconocerán que Cristo es el único y verdadero Dios. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios porque a ti y a mí nos ha alcanzado en este momento, a tiempo, para no estar bajo el reino del papá, de la mentira del papá que es Satanás, sino bajo el reino del papá Dios. Aprendimos que la rebeldía es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Repito, el principio básico del mundo es la rebeldía, por eso que usted ve movimientos feministas, movimientos, en fin, todos los movimientos que existen hoy en día de izquierda, en fin, estos movimientos que dicen ser defensores de los derechos de los minoritarios. Y esto no quiere decir que vamos a dejar a las damas. Las damas son vasos de honra para el Señor y son utilizadas por el Señor para su iglesia. Y tiene un propósito maravilloso, porque incluso nosotros como cabeza de familia debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a su iglesia. Entonces no podemos tildar, no, porque es que el machismo, no, ningún movimiento de eso, todo movimiento violento viene de Satanás. Cada vez que usted ejerce sobre su mujer violencia, usted está obedeciendo a Satanás. Pero cuando usted mujer no obedece a su marido, usted está obedeciendo a Satanás. Cuando usted, hijo, no obedece a su padre y a su madre, usted está obedeciendo a Satanás. Es decir, siempre vamos a obedecer a alguien, así sea voluntariamente, porque decimos, es que yo no voy a obedecer esto. Pero cuando deja de obedecerle a Dios, empieza a obedecerle a Satanás, porque solo hay dos reinos, no hay un tercer reino. Vamos a ver un poco lo que es la autoridad delegada. ¿Y eso cómo es? ¿Será que existe un vicario, un representante de Cristo, un intercesor? No, el intermediario es el Señor. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay más. Pero sí existe una delegación de autoridades, y vamos a hablar de esto. Dos tipos de autoridad, la autoridad directa y la indirecta. La autoridad directa, comenzamos. Significa que Dios dice directamente lo que tú debes o no debes de hacer en tu vida. Te lo dice a través de su palabra o te lo dice a través del Espíritu Santo de Dios. Él te lo muestra en oración o cuando estás leyendo su palabra santa. Ahí Él te dice directamente lo que debes hacer y lo que no debes hacer.
Esa es una autoridad directa. Ahora, una autoridad indirecta o delegada, ¿cuál sería? Comencemos. Dios elige determinadas personas para que representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad delegada. Ejemplo, padres, profesores, policías, jefes, gobiernos, autoridades delegadas. Imaginemos por un momento que en el mundo no existan leyes terrenales. Usted agarra y va en su coche, en su vehículo, en su carro, en su automóvil y pasa sin detenerse en ningún lugar. Sería toda una anarquía, un desorden. Jesús nunca llamó a rebelarse contra un gobierno establecido. Jesús nunca llamó a eso. Jesús dijo en su palabra, al César lo que es César, le dio lo que es Dios. Porque Dios y Jesús nos enseñan a ser obedientes, incluso a la autoridad terrenal, la autoridad delegada. Hablemos un poco de la familia. Dios dispuso para la familia que el padre es la cabeza. Y la cabeza del padre, o sea, del varón, es Dios Padre Todopoderoso. Cristo es nuestra cabeza. Nosotros somos la cabeza de la familia. Y papá y mamá son la cabeza ante sus hijos, la autoridad ante sus hijos. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de autoridad. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Eso lo dice Efesios 5:22. Los hijos estén sujetos a sus padres. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Esto de que los hijos deben estar sujetos a sus padres. En Colosenses 3:20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, dice Efesios 6:1. Ahora, vamos a hacer un poco de reflexión acá, para que podamos entender bien y no quede nada a oscuras. El Señor ordena al hijo obedecer al padre si el papá tiene razón. Medite sobre esta pregunta, por favor. Si el papá cree tener la razón, o debe obedecerlo si no se interpone entre lo que él quiere, o si te manda a hacer cosas de una forma amable y agradable. Hijo, por favor, hijo amado, te suplico que vayas y ordenes tu habitación. La palabra de Dios dice que debo obedecer si me habla así o si me grita. No, la palabra de Dios dice que obedezcas, aunque te hable agradable o no agradable. Usted tiene que obedecer a su padre, porque la palabra de Dios dice que obedezcamos a vuestros padres. No dice que obedezcamos a los padres que sean buenos y no a los malos. No, dice a tus padres, sean buenos o sean malos, tienen que obedecerlo. Pero es que no me parece la manera como lo dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso está en Efesios 5:25. Ahora estamos hablando de la autoridad respecto de su subordinado. Los maridos tienen autoridad sobre sus mujeres, pero deben amarlas, respetarlas. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Pero vamos ahora con los padres, que también son autoridad respecto a los hijos. Padres, no provoquéis en ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y yo hago un paréntesis aquí para hablar un poco de mí, para ilustrar. Ha habido momentos en que he reprendido a mi hijo, y digo mi hijo porque el pequeñito está muy pequeño, ¿no? Que a veces hace falta también que se le regañe y se le hable fuerte. Pero hablo del hijo mayor, que ya tiene 8 años, y cuando lo he exhortado, a veces la manera como lo hago no ha sido la más acorde. Y despierto en él más bien cierta ira. Pero dice la palabra de Dios que el que se está equivocando ahí es el papá. Porque dice así, padre, no provoquéis en ira a vuestros hijos. Así que pidamos sabiduría a Dios cuando estamos en autoridad para ejercerla sobre los demás, sobre aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos con el gobierno. Ya hablamos de familia, hablemos un poco del gobierno. ¿Cómo es eso que debo hacerle caso al gobierno? Sobre todo los venezolanos. ¿Cómo es eso que tengo que obedecer yo a un gobierno? Sobre todo un gobierno injusto. ¿Cómo es esto? Vamos a ver qué nos dice el Señor de esto.
De verdad que es muy interesante este principio de autoridad y debemos manejarlo bien como iglesia, muy bien como iglesia. Si no nos entendemos esto, difícilmente vamos a poder alcanzar las bendiciones que ha preparado Dios para ti y para mí. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal, a fin de que podamos vivir en paz, en tranquilidad y en toda piedad y decoro. Eso lo dice la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Así que el Señor permite el establecimiento de gobiernos y de reinados y de autoridades gubernamentales. ¿Para qué? Para establecer un orden en la sociedad. Porque si no existe ese orden en la sociedad, existe lo contrario al orden, que es la anarquía, que es lo que promueve el padre de la mentira y de la desobediencia, que es Satanás. Sigamos con esto. ¿Qué dice la Biblia? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Repito. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Yo debo sujetarme a la legislación, al poder legislativo del país donde resido, al poder judicial, a los poderes administrativos establecidos así. Yo debo sujetarme a ese orden establecido, a ese ordenamiento jurídico positivo establecido. Debo sujetarme. Ah, no, es que yo soy cristiano, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo tragarme la luz y yo puedo faltar el respeto a los policías, yo puedo hacer lo que a bien considera hacer. No, todo lo contrario. Dios te dice en su palabra que debes dar ejemplo y debes sujetarte a esa autoridad. ¿Y será acaso que si el policía me llama la atención de una manera inadecuada, yo debo obedecerle o no? O si el policía no me agrada, no me cae bien. No, aquí no tiene que ver con que si te cae bien, te agrada o no te agrada la autoridad. Aquí tiene que ver con que usted tiene que sujetarse a autoridad. Sigamos. El cristiano no es un alborotador, escuche, el cristiano no es un alborotador, sino un edificador de personas. Nosotros no maldecimos, nosotros bendecimos a los seres humanos. Cada vez que yo hablo con un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, mal de otro, estoy maldiciendo a esa persona. Yo no debo maldecir a nadie, yo debo bendecirlo, edificar su vida. Cuando maldigo a mi hermano, ¿y cómo lo maldigo? Si yo no digo esa palabra, no, ¿qué maldecir? No tiene que decir esa palabra. ¿Qué significa maldecir? Decir mal de alguien, hablar mal de alguien. Cuando usted habla mal de alguien, ojo, cuidado y si habla mal de la autoridad que Dios ha puesto para usted. Porque si no solamente habla mal de alguien, sino que ese alguien implica una autoridad para usted establecida por Dios así, ¡wow! Que la falta es gravísima para el Señor. Seguimos. Nuestro Señor nunca participó en ninguna rebelión. Usted no vio al Señor con una boina y una capucha y vamos a rebelarnos y vamos a conspirar en contra del gobierno establecido de Roma, que era un gobierno impío. No lo vio en eso. Le enseñó a la gente simplemente a obedecer la autoridad del gobierno. Da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Hablemos de la iglesia. Atentos, porque yo sé que tenemos visitantes que no son miembros de alguna iglesia. Les doy la bienvenida. De verdad que nos complace como iglesia tenerles con nosotros. Bienvenido, que Dios le bendiga y se revele a través del Espíritu Santo que solamente en Él usted puede tener siempre, no solo vida eterna, sino bendición hasta que sobreabunde para usted y para toda su familia. Todos aquellos visitantes que tenemos. Gloria a Dios por la vida de ustedes. Pero hablemos un poco de la iglesia, porque el Señor también nos habla de la iglesia. Y dice así: debemos someternos a la autoridad de la iglesia delegada por Dios. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros. Debemos someternos a la autoridad de la iglesia delegada por Dios. Obedeced a vuestros pastores, dice Hebreos 13:17. Apunten, Hebreos 13:17, porque no es que lo que diga Kelvin Franco, es lo que diga la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo le voy a hablar de mi experiencia en la iglesia, muy brevemente. En mi vida he estado en 3 iglesias. La primera iglesia que estuve,
fue de gran bendición para mi vida y para mi familia. Y me retiré para no desobedecer a la autoridad pastoral. Antes que desobedecerle, preferí retirarme. Pedí una carta de membresía y me dirigí a otra iglesia, que fue mi segunda iglesia. La segunda iglesia, que hablo de iglesia, pero en realidad son congregaciones, porque la iglesia de Cristo es una sola. La segunda congregación, duré muchos años y me formé y me capacité hasta que por circunstancias, por propósito de Dios, tuve que emigrar de mi país. Y emigré de mi país. Y vine acá a Pamplona, Navarra, España. La tercera iglesia o la tercera congregación fue la que me recibió aquí, para la gloria de Dios. Y estuve congregándome en esta iglesia hasta que Dios hizo el llamado y me llamó a fundar la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno. Solamente así. Pero yo no estoy llamado, ni ninguno está llamado a crear división en la iglesia, distensión, ni hablar mal de nadie, menos de mi autoridad. Es preferible que si usted siente un llamado del Señor, usted abra su iglesia. Si usted siente que verdaderamente Dios le está avalando, ¿no? Entonces, cuidado con desobedecer la autoridad de la iglesia porque son puestas por Dios. Vamos. Aquellos que no tienen autoridad aún en la iglesia, lo único que van a hacer es sujetarse a autoridad para que Dios le coloque en autoridad. Hablemos del trabajo. ¿Cómo es esto que debo sujetarme al jefe? Si el jefe no es cristiano, si el jefe no va ni a una iglesia, es más, el jefe es ateo. Por el contrario, el jefe ofende a Dios en todo momento. Eso ocurre mucho aquí en España. Para nadie es un secreto ver cómo los jefes ofenden el nombre de Dios. Y eso nos puede indignar. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Nuestro jefe o patrón representa la autoridad delegada por Dios para nosotros en el trabajo. Es una autoridad de empleo, ¿ok? Una subordinación de empleo, no espiritual. Honramos a Dios cuando hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Siervos, dice la palabra de Dios, si quiere tome nota, Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo del hombre, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Debemos entender que ese trabajo es una bendición que viene de parte de Dios, no del patrón, sino de Dios. Y el salario que recibo viene de parte de Dios, no del patrón. Y yo le estoy trabajando a Dios, que me puso este patrón. ¿En qué momento no debo obedecer yo a alguien? En este caso, el jefe. Cuando el jefe me manda a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Ahí usted tiene todo el derecho a levantarse en contra de un gobierno y decirle hasta aquí. O levantarse en contra de un pastor y decirle hasta aquí. O levantarse en contra de un patrón y decirle hasta aquí. ¿Por qué? Porque usted está incitándome a mí a violentar la norma establecida por Dios, por Jehová Todopoderoso. Ese es el único momento en el que Dios le permite a usted y a mí desobedecer. ¿A quién? A Satanás en ese entonces. Y es ahí donde usted pone el límite y dice hasta aquí. ¿Y qué ocurre si le despiden? Porque podría despedirle el patrón que le indica hacer algo indebido y usted se niega, él puede despedirle. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice en sus palabras que tenemos que gozarnos si nos despiden. ¿Cómo? Sí. Todo el que sea vejado, humillado, maltratado a causa del Señor, que se sienta bendecido. Porque el Señor todo lo ve. Y el Señor es justicia, impartirá su justicia. Y así como te dio un empleo, te va a dar otro. Y dice la palabra de Dios que para sus hijos, la bendición postrera es mayor que la primera. Y si tenías un empleo bueno, aseguro que si te despidieron a causa de Cristo, vas a tener un empleo mejor que ese. Sigamos. ¿Sabe usted quién es la autoridad? ¿O puede usted identificar rápidamente a las autoridades que le rodean, a su autoridad? Haga esta meditación con esta reflexión. ¿Usted solo o sola? Y si usted identifica a sus autoridades, le felicito en el Señor. Porque usted está con un corazón conforme al Señor. Pero si usted dificulta reconocer la autoridad, permítame decirle que vaya a orar al Señor para que el Señor le redarguya y le muestre quién son sus autoridades. Porque en la medida que usted no lo reconoce, lo desobedece y por lo tanto desobedece al Señor.
Esto te permitirá medir qué tan obediente estás siendo de papá Dios. De papá Dios. Si alguien me pregunta a mí rápidamente, ¿quién es tu autoridad? Primeramente, Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, es Cristo Jesús. Pero tengo muchos pastores que han sido de alguna otra manera autoridades de Dios delegadas. ¿Para qué? Para mentorearme, para orar por mí, para acompañarme, y actualmente siguen siendo pastores míos. Yo les respeto, les honro. Ellos son autoridad para mí. ¿A quién más puede ser autoridad para mí? Cuando alguien contrata mis servicios, esa persona es autoridad para mí. Ese cliente es mi autoridad. Cuando yo entro a un restaurante y me está atendiendo un camarero o una camarera, ellos son autoridad en ese momento. Ellos representan la autoridad en ese sitio, en ese lugar. Debo respetarles y honrarles. Aprendamos a reconocer la autoridad. ¿Pero quién más es autoridad para mí? El gobierno de acá de España. Los policías. Son autoridad terrenal puesta por Dios y debo obedecerles. Esos son autoridades en mi vida. Y así muchas más. Hagamos ese ejercicio. De verdad que es muy gratificante hacerlo. Dice Primera de Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice la palabra de Dios que debemos ser respetuosos de nuestros jefes. Pero si ese hombre no respeta a nadie, ese hombre me habla de mala gana. Él, ¿quién es el cristiano? ¿Usted o él? Él, usted no, usted es el Señor. Por lo tanto, usted debe obedecer y usted debe respetarle. Y dice la palabra de Dios incluso, no solo a los buenos y afables, no solo a aquel que me habla por favor, sino a aquellos que son difíciles de soportar. Debemos respetarlos por igual. Pero es que ese pastor me cae muy mal y impone todo. Respételo y respetará al Señor, y por consecuencia recibirá el agrado del Señor, el favor de Dios y la bendición del Señor. Sigamos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que el Señor recibirá recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23-24. Gloria a Dios, que no nos quedamos sin recompensa. Por allí hay muchos hermanos cristianos que no les gusta hablar de esto, de recompensa, porque parecía que fuesen interesados. No podemos ser tampoco hipócritas. Tenemos que recibir esa recompensa, que son las bendiciones del Señor. ¿A causa de qué? De que le buscamos a Él, de que le obedecemos a Él. ¿Qué le dice el Señor a los jefes, a los patrones? Si usted, hermano o hermana que me escucha, está en un rol no de empleado, sino de patrón, ¿qué le dice el Señor a usted? Haced con ellos lo mismo, sea amable y considerados, deja las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es y vuestra está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas, dice Efesios 6:9. Los jefes, los que están en autoridad, deben ser amorosos y edificar siempre a los que estén bajo su autoridad y exhortarlos en amor. Toda rebeldía ya sabemos que viene de Satanás. Eso es un principio. Ahora vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que pienso que mis padres están equivocados al respecto. ¿Qué debo hacer? ¿Obedecerles sí o no? Ya lo hablamos. Dijimos que sí hay que obedecerles. Ahora, ¿y si lo que me está indicando que haga sale mal? Si yo soy ingeniero y el supervisor me indica que haga un procedimiento como no debo hacerlo y lo hago como él dice y sale mal, ¿quién es responsable? Ese jefe. Dios dice en su palabra que él va a responder. La palabra honrar significa respetar, pero también significa obedecer. La palabra de Dios dice que honremos a vuestros padres, aun cuando estos estén en desacuerdo. No seas desobediente ni rebelde. La persona que no honra, ojo, atención aquí, la persona que no honra a sus padres no solo está quebrantando el mandamiento de Dios, sino que también está saliendo de la autoridad de Dios. ¿Y qué ocurre cuando salimos de la autoridad de Dios? Yo se lo dije al principio. Si salimos de la autoridad de Dios, ¿estamos bajo la autoridad de quién? Del adversario. Dice aquí que el resultado de deshonrar a los padres es que incluso puede ser acortada nuestras vidas. ¿Cómo? Sí, porque la palabra de Dios dice que el que honra padre y madre le irá bien en todo y tendrá largura de años de vida en esta tierra. Así dice la palabra. Por lo tanto, si yo no honro a papá y a mamá, ¿qué puede ocurrir en mi vida?
una de tantas consecuencias podría ser que se acorte la vida de nosotros en la tierra. Fíjense la magnitud de la importancia de la revelación que hoy Dios nos está dispensando acá en Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, para su gloria. Así que si queremos vivir muchos años, comencemos a honrar nuestra autoridad, y en este caso a vuestros padres. Que mi papá fue malo, abusó de mí, que mi mamá nunca vio de mí, que mi papá no me quiso. La palabra de Dios no dice que si tu papá es bueno, tú lo honres, que si tu mamá es buena, que la honres. La palabra de Dios dice que honres a padre y madre, sean buenos o sean malos, honralo, y la bendición vendrá de Dios. Maravilloso, ¿verdad? La palabra del Señor. Yo me lo gozo, yo me lo disfruto. Es maravilloso la palabra del Señor. Es un banquete, como le dije al inicio. Supongamos que el que está al mando es una mala persona, de todos modos debo obedecerle. Ya sabemos que en qué momento no debemos obedecer. Cuando esa persona de autoridad me está pidiendo que haga algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Estudiemos, hagamos el discipulado que la iglesia está ofreciendo. Aprendamos, escudriñemos la palabra de Dios para entender cuando un jefe o cuando un gobierno o cuando una autoridad me está pidiendo algo contrario a la palabra de Dios. Veamos acá lo que le pasó a Pedro. Pedro, el apóstol de Jesús, uno de los apóstoles más cercanos del Señor. Los líderes religiosos y los fariseos de los judíos, que también eran judíos, le dijeron a Pedro que dejara de predicar el evangelio de Cristo. Y Pedro no les obedeció. ¿Por qué? Porque eso contrariaba el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Dice la palabra de Dios que todos debemos predicar su palabra, evangelizar. Así que en ese momento Pedro, más que justificadamente, desobedeció a la autoridad religiosa de Israel. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Siempre. Eso es un principio. Hechos, búsquenlo. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a todo hombre. Rehusar obedecer al jefe, si te manda a hacer algo malo, puede significar perder empleo. Ya lo expliqué. Ya dije que si te votan por causa del Señor, gloria a Dios. Dios te bendecirá de mejor manera. Todas las personas de autoridad son delegadas por el Señor. No hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Y los que le resisten acarrean condenación, es decir, juicio para sí mismos. Eso dice Romanos 13:1-2. Y esto es importante no solo para los impíos, no solo para aquellos que no han sido alcanzados, sino para toda la iglesia de Cristo. Recordar que las autoridades son puestas por Dios, y cuando desobedezco la autoridad, acarreo para mi vida juicio y condenación. Así que resistir a la autoridad que Dios ha puesto para mi vida es resistirle al Señor. Vamos a la última parte de la prédica, que de verdad que no es menos importante, sino todo lo contrario. Quiero que prestemos un poco más de atención acá y nos concentremos. La obediencia es el resultado de la fe. ¿Cómo yo puedo ser obediente? Teniendo fe. Cuando yo creo en Cristo, cuando yo creo en un Dios verdadero, no un Dios religioso, cuando yo creo que Dios va a gobernar y gobierna mi vida, yo comienzo a obedecer de manera incondicional, sin cuestionar, sin criticar. Yo obedezco porque simplemente en mi corazón lo que hay es un anhelo por agradar a Dios. El poder que posee con derecho se llama autoridad, lo dije al inicio. Dios es presentado como la autoridad máxima. ¿Quién es la autoridad máxima? Dios. Solo Dios delega la autoridad. Nabucodonosor dijo así: yo alabo y engrandezco. Eso lo busco en Daniel, el libro de Daniel 4, del 34 al 37. Yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Atención acá. Atención acá. Dice la palabra de Dios así: que Dios puede humillar a los que andan con soberbia, porque la soberbia es de Satanás. Cuando yo desobedezco es porque yo soy soberbio. Yo creo que yo puedo hacer las cosas mejor que mi autoridad. Yo creo que yo soy mejor que mi jefe puesto por Dios.
yo creo que yo puedo hacerlo mejor que él o ella. Por lo tanto, yo no voy a obedecer porque él es un inepto o una inepta y yo considero que no lo hace como debe hacerlo. Entonces, como yo me considero mejor que él o ella, yo soy soberbio y en mi soberbia desobedezco. Y al desobedecer estoy desobedeciendo y deshonrando a Cristo. Permítame darle un consejo acá. Una nota que acabo de hacer. Esta sí la hice hoy terminando ya la grabación de la prédica y dice así. Si usted es soberbio, sepa y entienda que Dios lo va a humillar en procesos duros para que doblegue esa soberbia. Y mientras más se resista a la prueba, más dura será la misma y el proceso. Así que si usted siente que está siendo humillado o humillada en su trabajo o en alguna relación, permítame decirle que tal vez Cristo está detrás de esta situación para que usted mengue en su soberbia, en su altivez y le obedezca a Él y por ende a las autoridades puestas por Él. Daniel 7 del 13 al 14 dice así: y le fue dado dominio a Cristo. Esto es escatología, esto no es el final de los tiempos. Gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Eso será el reino de Dios. Por eso que el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Nosotros anhelamos la venida del Señor para que venga su reino, un reino justo, un reino perfecto, un reino donde Cristo será dispensado y gobernará junto con nosotros sus hijos para su gloria eterna. Mientras tanto, entienda, y aquí le dejo la interrogante, entienda que quien reina el mundo es Satanás. Y esa parte de los dos reinos lo vamos a analizar en el próximo domingo, cuando en esa segunda entrega de la prédica hablaremos de la autoridad de los dos reinos. ¿Cómo Satanás tiene autoridad en el mundo? ¿De dónde viene eso? ¿No le interesaría aprender de dónde viene esa autoridad de Satanás? Eso lo vamos a analizar en la próxima prédica del próximo domingo, Dios mediante. Pero le voy a regalar otra nota. Y es esta. Mateo 28, del 18 al 19. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor delega su autoridad. ¿En quién? En su iglesia. Ahora la iglesia de Jesucristo, en la autoridad de Cristo, tiene dominio. ¿Sobre quién? Sobre demonios. Nosotros sacamos demonios. Nosotros podemos sanar. ¿Por qué? Porque esa autoridad fue delegada a nosotros en su iglesia. En su iglesia. Veamos Efesios 1, del 17 al 23. Sobre todo principado y autoridad, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también venidero, se sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de nosotros como iglesia. Es la autoridad máxima de su iglesia. Cuando Jesús demuestra su autoridad y su poder, cuando le dice a uno de sus demonios, le dice en Lucas 4:37, le dice, Jesús le responde diciendo, cállate y sal de ahí. Entonces ese demonio salió derribando de en medio de ellos a quien poseía sin hacerle daño alguno. ¿Qué palabra es esta? Decían los que le acompañaban, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, porque Dios tiene autoridad. Jesús tiene autoridad sobre toda la creación porque Él es el creador. De eso vamos a hablar y vamos a andar más en la próxima prédica. Vamos a las conclusiones. Hablemos un poco de las conclusiones. En las conclusiones necesito seguirle dejando algunas interrogantes. Por ejemplo, en Lucas 4, del 5 al 8 me dice que Jesús fue tentado por Satanás y específicamente dice así, le llevó el diablo al monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Responde Jesús y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús le condiciona lo segundo, pero no lo primero. Quiere decir que Jesús reconoce que Satanás tenía en ese momento autoridad sobre los reinos y los gobiernos de la tierra.
¿Y cómo es eso? Colóquese desde ya en agenda para entrar en el servicio del próximo domingo y vamos a descifrar juntos cómo es que Satanás tiene y ha tenido y ha recibido autoridad sobre los gobiernos y los reinos de la tierra. ¿No le interesa? A mí me parece, verdad, que muy, pero muy interesante. Por último, escojamos vivir para el reino de Dios en obediencia siempre a Dios y a sus autoridades delegadas para nuestras vidas, y no busquemos agradar al reino de las tinieblas, sino al Rey de Reyes, Cristo Jesús. Un ejemplo para que se lleven en sus memorias. Billy Graham. Para los que no lo conocieron, Billy Graham ha sido uno de los evangelistas que la historia ha marcado fuertemente. Dios utilizó a este hombre como un evangelista de trascendencia para su gloria eterna. Este hombre evangelista americano, Billy Graham, logró alcanzar tanta popularidad en los Estados Unidos, en la población de los Estados Unidos, que algún momento en una entrevista un periodista le preguntó: señor Billy Graham, usted con tanta popularidad, todas las estadísticas dicen que si usted se lanza a candidato presidencial, usted tiene el 80% de probabilidad de que gane la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted no ha pensado alguna vez lanzarse como candidato presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica, la superpotencia mundial? Ante esta pregunta, el evangelista y hermano de Cristo Billy Graham responde y dice así, para no colocar palabras mías, las voy a leer literalmente: jamás me rebajaría a un cargo de menor autoridad al que desempeño actualmente como embajador del reino de Dios acá en la tierra. ¿Qué le parece? Estaba claro el hombre, ¿no? Jamás me rebajaría a un cargo de menor autoridad. ¿De qué está hablando? De autoridad. Jamás me rebajaría. Porque él consideraba que ser presidente de Estados Unidos de Norteamérica era un cargo inferior al que tú y yo tenemos hoy. Porque permíteme decirte que Billy Graham simplemente era un cristiano, igual que tú, igual que yo. Por lo tanto, somos embajadores del reino de Dios en la tierra para su gloria eterna. Un aplauso y un gloria a Dios. Que la verajá de Dios Padre Todopoderoso esté contigo. Que la bendición del Espíritu Santo te acompañe. Y que en el nombre de Cristo Jesús, de hoy en adelante, nos sujetemos a toda autoridad puesta por Dios en nuestras vidas para recibir toda bendición que venga de parte de Dios. Les amo en Cristo Jesús y les envío un fuerte abrazo. Les dejo con el hermano Roel Villamar para que haga la oración de la iglesia. En este momento, Padre, venimos a clamarte a ti, Señor. Primeramente, darte las gracias, Señor, por tan maravillosa palabra que nos ha dado. Gracias, Señor, por haber utilizado al pastor Kelvin, por esta enseñanza, Señor. Te pedimos que todo lo que la escuchen, Señor, esta bendita palabra, realmente dé sus frutos, Padre, el 30, el 40, el 60, al 100 por uno, Padre bendito. Y todos los que las vayan a escuchar, Señor, también que escuchen realmente esta bendita palabra, entiendan lo que es la obediencia, Señor, especialmente la obediencia desde cuando van creciendo los niños, que vayan sabiendo, Señor, que tienen que ser obedientes con sus padres, Señor mío, Padre bendito. Realmente es una enseñanza muy maravillosa, Señor, que tú le has dado al pastor, para que todos los que escuchemos la sembremos en nuestro corazón, Señor. También te pedimos, Padre amado, por la unidad de todos quienes conformamos la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, Padre. Te pedimos también, Señor, por todos los enfermos, Señor mío, Padre bendito. Te pedimos también, Padre querido, que el próximo sábado vamos a tener el taller de matrimonio, Señor, que es esa clase implantada, seas tú, Señor, poniendo las palabras en la boca de los instructores, Señor, el día 27 a las 8 de la noche, Señor. También te pedimos, Padre amado, que ponga a los matrimonios para que se inscriban, Señor, en esta preciosa enseñanza, Padre bendito. Que los matrimonios andan a la deriva, muchos de ellos, Señor. Te pedimos, Padre bendito, por todos los matrimonios,
que necesitan de ti, Padre amado. Todo esto te lo dejamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano, yo de verdad quería decirle, miren, la salvación, la nueva Jerusalén, el nuevo mundo, la vida eterna, la promesa que está escrita en este libro, por el cual nosotros nos estamos reuniendo hoy, porque creemos en la promesa que está aquí, depende o se resumen en la obediencia. Fuera de allí perdemos eso. Fuera de allí nos salimos de la posibilidad de ganarla, de ganar esa participación en el nuevo Jerusalén, en el nuevo mundo. Yo escucho al pastor Kelvin Franco y yo entiendo que haya dividido esta prédica en dos partes, porque de verdad yo escuchándolo he llenado 2 hojas de testimonios míos que dije, al final lo voy a leer, pero he decidido no leerlo. He llenado 2 hojas con testimonios que he recordado cuando yo no me he sometido a la autoridad por mi rebeldía y cuando me he tenido que someter porque he entendido que he ido cambiando mi carácter, he ido cambiando mi forma, pero no la he ido cambiando por mí, la he ido cambiando porque he pasado años recibiendo palabra de Dios y he tratado de practicarlo yo y tratar de enseñarlo a mi esposa, la que está conmigo directamente, luego a la gente que conozco. Así que yo entiendo que la obediencia viene siendo algo por lo cual nosotros debemos de tenerlo presente y luchar por ella todos los días, porque creo que ahí es que el enemigo nos va a tratar de sembrar ese sentimiento de división, porque como decía el pastor Kelvin en la prédica, vienen sentimientos agregados cuando tú eres desobediente a tu autoridad. Y ahí viene separación, destrucción y todo eso. Yo creo que se puede expresar un criterio en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu iglesia, sometiéndote a tu autoridad. Puedes estar en desacuerdo con algo con tu esposa, puedes estar en desacuerdo con algo con... Yo, por ejemplo, yo pertenezco a esta iglesia, dirijo un ministerio y he conversado con el pastor cosas en las cuales hemos tenido criterios diferentes y al final expresamos nuestro argumento y nos entendemos y al final yo lo entiendo o él me entiende o él me explica y así lo he hecho con mi esposa, lo he hecho con mis amigos. Pero ¿por qué he hecho esto ahora? Porque he entendido qué es lo que debo hacer. Tal vez antes no lo hubiese hecho de esta manera, así que yo trato de darle la gloria a Dios en ese sentido. Yo trato de expresar eso a la gente que me conoce. Yo digo, es mejor decirle a la gente que tú quieres lo que no te gusta o cómo tú crees que debería ser para mantener que la unión con tu amigo, la unión con tu familia y la unión de la iglesia. ¿Ok? La unión del ministerio de lo que nosotros tratamos de hacer, porque las divisiones siempre, la falta la falta de un mismo criterio siempre va a estar presente. Yo quiero invitar a todas las personas que van a ver esta transmisión por YouTube, a todas las personas que nos van a ver en diferido, que nos sigan en las redes sociales de la iglesia. Tenemos el Instagram, Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, y tenemos también el Facebook de la iglesia, Cristiana Encuentro Fraternos. Allí, a través de las redes de la iglesia, tienen los contactos de nuestros, la gente que nos administra las redes para, si en el caso de que quieran hacer una ofrenda, un diezmo a la Iglesia Cristiana Encuentro Fraterno, puedan pues recibir por allí la información necesaria. Invitarlos al servicio a través de Zoom la siguiente semana, el día domingo. Hay algo bien bonito dirigido por el Ministerio de Matrimonio. Y para concluir, les dije que había escrito cosas que les quería expresar, personales, testimonios personales, pero para concluir voy a finalizar con la palabra de Dios, con algo que simplemente lo quiero decir y cierro, dejándolo con la alabanza final para que quede en la reflexión de cada uno de los que estamos viendo este servicio ahora en vivo y los que lo verán en diferido, ¿ok? Mateo capítulo 5 del 45 al 48 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces yo te quiero dejar esto como reflexión, mis amigos. Si tú que eres hijo, si tú que eres esposo, si tú que eres esposa, si tú que estás en un trabajo, si tú que formas parte de una iglesia, no puedes someterte a la autoridad natural que tienes en este mundo. ¿Cómo te estás sometiendo a la autoridad de Dios? Es lo único que le quiero dejar como reflexión. Que Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo servicio.